Ujú. Muy bien, y ahora, hermanos, vamos a compartir pues la lección de escuela sabática, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahí está, hermanos. Hoy día, hermanos, es martes 1 de agosto, el primer día, ¿no? De este nuevo mes, agosto, hermanos. Martes 1 de agosto de este año 2023. Estamos en la lección número 6, hermanos, de este tercer trimestre de este año. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. A ver, una miradita ahí a la pantalla para confirmar si se ve o no la presentación ahí. La Iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, el título de la lección es la iglesia, ¿no? Dice, reveladora de la sabiduría de Dios. Bueno, en esta mañana estaremos viendo acerca de la iglesia, ¿no? Como diría, ¿no? Un instrumento de Dios, ¿no? Simbolizado de muchas formas la iglesia, ¿no? Y en esta oportunidad, la iglesia como reveladora de la sabiduría de Dios. Entonces pueden surgir preguntas en este momento respecto a este título, eh, cómo la iglesia pues revela, ¿no? Revela o muestra la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Cómo es esto de que la iglesia pueda revelar la sabiduría de Dios? ¿Algún comentario? Comentario, tal vez tengan ustedes hermanos, pues háganlo ver. Hermano, la iglesia es la comunidad o conjunto de personas, mínimo puede ser dos, tres, etcétera, en el lugar, no importa dónde sea, ¿no? Entonces eso puede ser la iglesia. Y la iglesia, como dice primeros escritos, debe colocar siempre la iglesia adventista séptimo dice día, como dice primeros escritos. Entonces, se tiene la misión, el deber, la obligación de presentar a Dios, al Señor Jesucristo. Eso es nuestra misión. Por eso dice reveladora de la sabiduría de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Tal vez alguien más quiere comentar o hacer alguna pregunta, ¿no? A ver, hermano, hermana. Muy bien, entonces, hermanos, ahí, ¿no? El título, La Iglesia Reveladora de la Sabiduría de Dios. Entonces, tal vez nos preguntamos también, ¿qué cosa es sabiduría, no? ¿Y qué es la sabiduría de Dios? ¿No? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Prenda su micro, hermano, hermana. Vamos a ver entonces. A ver, aquí tengo unos dibujos del internet aquí he sacado y me parece, no sé, pensé de que es apropiado también para esta lección. En este dibujo hay una Biblia y ahí encima está el dibujo de nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz y hay una corona también. Bueno, es un dibujo nada más, pues, hermanos. Es un dibujo. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la intención, hermanos, no, de este dibujo presentado acá? No sé si alguien podría decir, ¿no? Que esta imagen podría estar describiendo algo, ¿no? Alguien lo ha puesto ahí en internet. ¿Cuál sería, no, el motivo? Sería, hermano, Génesis 3:15 y Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que dice ahí, hermano. Gracias.
muy bien, claro. Sí, pues la Biblia de tapa a tapa nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de este evangelio, ¿no? Del plan de salvación, ¿no? De la gracia de Dios, ¿no? Que aunque no lo merecemos, pero Dios vio, ¿no? De acuerdo a su criterio, a su pensamiento, salvar al ser humano, ¿no? Pero ¿cómo? Haciéndose humano él y muriendo por nuestros pecados. Y la Biblia nos habla de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Este plan de salvación, ¿no? Ese objetivo tiene la Biblia, ¿no? No es otro objetivo, sino mostrarnos este plan de salvación, ¿no? Claro. Entonces ahora, eh, otro dibujo que ahí está, hermanos, no sé si alguien te pueda comentar de este otro dibujo. A ver, alguien, prenda su micro y comente de este dibujo. ¿Algún hermano, hermana? A ver, ¿qué es lo que visualiza ahí en la pantalla? A ver. Tal vez podemos decir lo siguiente, hermano 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí caminando con Cristo, ¿no? Muy bien, hermano Celso, ¿no? Ahí está, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? El dibujo con una persona, ¿no? Un creyente caminando juntos, ¿no? Esta sería una ilustración, ¿no? Me parece así, de que la sabiduría, tal vez no. El hombre sabio, diría que este hombre que está caminando con Jesús es un hombre sabio, ¿no? Ahí estaría la sabiduría, ¿no? Porque la fuente de sabiduría, que es Dios, y se muestra a través del Señor Jesucristo, pues, eh, ¿qué más se podría pedir? Caminar con Él, hermanos, ¿no? Creo que en la práctica eso sería importante, ¿no? En la dirección que el Señor va, pues ahí, caminar juntos, juntos, ¿no? ¿Algún comentario más, hermanos? Pienso que puede ayudar a que uno pueda impartir su evangelio a otras personas que nos acompaña para eso, para que uno pueda difundir su palabra. Muy bien, hermano, correcto. Claro, el caminar con el Señor Jesucristo, pues el propósito, ¿no? De a que Cristo estuvo en esta tierra, o sea, el Hijo de Dios, o Dios mismo, ¿no? En forma humana, estuvo en esta tierra con ese propósito de predicar el Evangelio, ¿no? El plan de salvación. Y nosotros también caminando con Jesús, ese sería el mismo propósito de compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, ¿no? En este mundo. Andar con Jesús significa eso también, con esa tarea, ¿no? No habría otra tarea, ¿no? Más importante que es. Muy bien, hermano. ¿Algún comentario más, hermanos? Estoy recordando ahí un colega, ¿no? Un amigo, ahí, ¿no? Él, como joven que él es un joven muy destacado, se ha desarrollado bastante, ¿no? En el conocimiento, ¿no? De los cursos estos, ¿no? De investigación, de estadística, muy conocedor. Entre lo que él comentaba, ¿no? Entonces, respecto a su, digamos, testimonio de su vida, ¿no? Como estudiante, dice, ¿no? Lo que yo hice, dijo, ¿no? Allí en la universidad, universitario, él dice, ¿no? Como universitario, como estudiante, yo averiguaba, dice, ¿no? ¿Quiénes eran los mejores profesores de la universidad? Los mejores profesores de la universidad. Y entonces, como esa libertad también de las cátedras,
allí en la universidad, él entraba a esa clase de los mejores profesores, los mejores. Así he aprendido, dice, ¿no? Y entonces, hermanos, eso es lo que él dijo, ¿no? Estoy recordando. Respecto a quién puede ser el mejor maestro, hermanos. ¿Quién puede ser el mejor catedrático? No sé, realmente el que puede enseñar a un estudiante, a un ser humano, ¿no? Justamente es pues nuestro Señor Jesús. Justamente vamos a hablar de ese tema. Estamos diciendo acá de la sabiduría, ¿no? Cómo es que la iglesia revela la sabiduría de Dios. O sea, Dios es la fuente de sabiduría, pero esa sabiduría de Dios, ¿cómo se revela, no es cierto? Y acá tal vez el dibujo está diciendo, ¿no? Está diciendo que caminar con Jesús, pues ahí uno estaría, sería sabio, ¿no? Eso es lo que en mi mente yo pienso, ¿no? De que el caminar con Jesús es sabiduría, sabiduría, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta de parte de ti, hermano, hermana? Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino, buen día. buenos días, hermanitos. En Deuteronomios capítulo 4, allí hay instrucciones para el pueblo israelita. Y entonces, cuando el pueblo israelita hubiera obedecido a esas indicaciones, los vecinos, las personas que vivían alrededor suyo, hubieran dicho estas palabras. Dice, capítulo 4, a partir del 1, si leen mejor, pero voy a leer el 4. Más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová tu Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Qué? Sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto lo pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo os pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Diligencia es usar todo tu intelecto, sabiduría, fuerza para hacerlo. Diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, los cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Esa es la diferencia con otros pueblos que no tienen la compañía del Dios vivo. Si eso hacemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces nuestros vecinos dirán, este pueblo sí que es un pueblo sabio. No por nosotros, sino porque Jehová Dios nos ha enseñado esta sabiduría. Muy bien, hermano. Dígame, hermano, ese texto bíblico. Voy a anotar acá Deuteronomio, ¿no? Capítulo 4, del 1 en Capítulo. adelante. Ya. Y en ¿Sí? especial cuando dice El que 4, ocho, 5, 6, 7, 8, ocho. todo esto está hablando acerca de que los vecinos, los pueblos que Ajá. vivían alrededor, debían exclamar, qué pueblo tan grande y sabio es este.
Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Miren, es que hay que conocer a fondo, hermanos, este asunto de la sabiduría, cómo la iglesia imparte esa sabiduría, ¿no? De Dios, ¿no? Cómo imparte. Entonces, aquí nuestro hermano está compartiendo los textos bíblicos, Deuteronomios capítulo 4, incluso él dijo desde el 1 sería bueno darle lectura, ¿no? Entonces vamos a ver el texto bíblico. Esto es importante, hermanos, ¿no? Porque lo demás va a ser un complemento nada más, ¿no? Eh, entonces voy a, aquí, no, aquí voy a ver esto. A ver, sí, no, aquí tengo Instagram. Ahí está. Vale la pena, hermanos, leer otra vez, ¿no? Esto lo que el hermano lo ha leído es la Biblia, hermanos, Deuteronomio capítulo 4. Es importante esto, hermanos. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, que os enseño, dice, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, aquí, si la iglesia va a enseñar la sabiduría de Dios, y nos preguntamos, pues, ¿y cuál es esa sabiduría? En realidad, ¿qué cosa es lo que la iglesia tiene que enseñar? Es decir, nosotros como iglesia, ¿qué cosa tenemos que enseñar? Y la Biblia dice, hermanos, aquí, ahora pues Israel, es decir, Israel podría ser nuestro propio nombre o iglesia, ¿no? Nos está diciendo que escuchemos, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. O sea que Dios es el que enseña esos estatutos y decretos, ¿no? Para que los ejecutéis. O sea que eso lo que se enseña, estos estatutos y decretos, hay que ponerlo en obra, hay que practicar. Y viváis, dice, ¿no? O sea, vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus decretos, estatutos, y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios da de vuestros padres, bueno, que es en realidad la Canaán terrenal, ahí debían practicar todos estos mandamientos, ¿no? Estas leyes, estatutos que Dios instruye, enseña. De Dios viene esto, ¿no? No está viniendo de Moisés, no, sino es de Dios vienen, ¿no? Los mandamientos, las instrucciones. Moisés es un escritor nada más, ¿no? Bueno, en este caso dice, Dios está diciendo, miren hermanos, ¿no? Lo que la iglesia y lo que tenemos que enseñar nosotros, dice que no añadir a la palabra que yo os mando, dice que no hay que añadir, no añadiréis a la palabra que yo os mando, no hay que aumentar, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces no hay que aumentarle ni disminuirle nada, ¿no? A la palabra de Dios. Entonces hay que guardar los mandamientos de Jehová, ¿no? Que Él nos ha ordenado, tal como Él nos los ha dado. Hermano, ese mismo lo está Y, diciendo Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿no? Aumentar, disminuir, igualito es, paralelo. claro, claro, sí, pues no, ahí también Apocalipsis hace esa misma advertencia, ¿no? El último libro de la Biblia hace esa advertencia. Dice aquí, no, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, dice, ¿no? O sea, cuando se desvió, ¿no? El pueblo de Dios no se desvió del camino correcto, o sea, no obedeció los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? No dice, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Ahí vienen las consecuencias, ¿no? Es una consecuencia. La desobediencia tiene su consecuencia, pues, hermano. Más vosotros, dice ahí, ¿no? Más vosotros, ahí dice, seguisteis, dice, a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. O sea, los que han seguido a, a Dios obedeciendo están vivos hoy, dice, ¿no? Mirad, yo os he enseñado, dice, estatutos y decretos. Está recalcando aquí, hermanos. ¿Quién es el que enseña, hermanos? Dios directamente. Y el instrumento para enseñar hoy en día, hermanos, hoy día,
son, bueno, el instrumento es la iglesia, entonces lo que tiene que enseñar es eso mismo, ¿no? Estatutos y decretos que Jehová mi Dios me mandó, dice, Moisés está hablando, ¿no? Para que hagáis así en medio de la tierra, ¿no? Aquí, vamos a ver, en medio de la tierra, dice, en la cual entréis para tomar posesión de ellas. Guardadlos, dice hermanos, guardadlos pues y ponedlos por obra, dice. Está recalcando, hermanos. O sea, lo que la iglesia tenemos que enseñar a los demás y nosotros mismos practicarlo es guardarlo, ponerlo por obra todos estos estatutos de Dios, todos los mandamientos de Dios. Y enseñar a la gente también que guarde los mandamientos de Dios y que lo pongan. Porque ahí está, hermanos, esto, ¿no? Porque esta es vuestra sabiduría, esto, lo voy a marcar esta parte, ¿no? Sabiduría e inteligencia a los ojos de los pueblos. Ahí está la respuesta, hermanos, que a veces uno se hace muchos problemas por querer saber, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la inteligencia? En pocas palabras, hermanos, el hombre sabio es aquel que pone en práctica, vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ese es un hombre sabio. Ese es un hombre inteligente. No es que uno acumule conocimientos, por acá y uno puede tener títulos, no, la cantidad de títulos, y a veces esa persona que parece una enciclopedia, dice, ese es sabio, dice, no, ese es inteligente. Pero Dios, al sabio inteligente, dice, no, a quien, al que pone en práctica, o sea, vive de acuerdo a sus mandamientos de Dios. Entonces, esa población, dice, porque esta es vuestra sabiduría, dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pues, la gente que les rodea va a decir, pues no, este hombre o este pueblo es sabio, inteligente. ¿Por qué? Porque está viendo en la práctica, no, o sea, los mandamientos de Dios, no, en la práctica. Pues, ¿cuáles oirán todos estos estatutos y dirán, dice, no, o sea, la gente, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y aquí también, hermanos, es la lección de esta mañana, ¿no? Cómo es que Dios se manifiesta, ¿no? Se manifiesta justamente aquí a la iglesia. Anteriormente era su pueblo y ahora es la iglesia, ¿no? Es lo mismo, no es el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, y Dios está allí, que se manifieste. Y la gente que observa dice, pues realmente aquí con estas personas está Dios, se está manifestando Dios. Entonces, y la gente que observa a mí se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? No, pregunta, ¿no? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos? Miren lo que dice la gente, mis amigos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, los 10 mandamientos, ¿no? Como un resumen de todas las leyes, ¿no? De eso se está hablando, ¿no? Porque en el capítulo 5 ya repite Moisés otra vez los 10 mandamientos, ¿no? El capítulo 4, ¿no? Que hace mención a guardar. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, ¿no? Entonces, gracias al hermano Marcelino que nos aclara esta palabrita de diligencia. Diligencia, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? Dice poner todo, ¿no? De parte de nosotros. Atención, inteligencia, todo, ¿no? Para entender estos mandamientos, estas leyes de Dios que nos da y vivir de acuerdo a esos mandamientos. Como dice el Salmo número 1, David no era un hombre sabio, inteligente también, porque él dice, bienaventurado. ¿Quién? El que medita día y noche en la ley de Jehová. Y que lo pone en la práctica, ¿no? Y él compara a un árbol. Entonces esa persona es como un árbol que automáticamente su fruto en su tiempo da porque es como si estuviera, ¿no? Junto a las orillas del río, ¿no? Su agua está ahí permanente
y su fruto también continuamente tiene, ¿no? Y hace una comparación de personas que no hacen eso, lo que estamos estudiando aquí, hermanos, que no meditan los mandamientos de Dios, no lo ponen en práctica los mandamientos de Dios. Entonces, son como una rama seca o las hojas secas que caen del árbol. Entonces, ¿para qué sirven las hojas secas? Para el fuego, pues, ¿no, hermanos? Ya no tiene vida. Entonces, así son las personas, ¿no? O sea, incluso nosotros podríamos ser así como las hojas secas si nosotros no estamos meditando en los mandamientos de Dios y poniendo en la práctica, o sea, nuestra vida no está de acuerdo al mandamiento de Dios, entonces seríamos como hojas secas, no seríamos sabios ni inteligentes, ¿no? Por más que tengamos títulos, ¿no? Cualquier cantidad de personas somos como hojas secas, ¿no? El hombre también en este mundo, si no está poniendo en práctica, no está viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces por mucha riqueza, títulos, cosas que pueda tener, hermanos, eh, no tiene vida, pues, ¿no? Y al final, pues como hay vida eterna y muerte eterna, hermanos, pues la condenación eterna, pues es como las hojas secas y de para el fuego, nada. Entonces ahí está, hermanos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás, dice, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, un papá, una mamá sabia va a enseñar, ¿no? A sus hijos estos mandamientos y que se ponga en práctica también esos mandamientos. Qué interesante, ¿no? Imagínense nomás cuántas historias habrán, bueno, habrán escuchado o de repente puesto en práctica, cómo han aprendido una persona, ¿no? A ser honrado, honesto, a no mentir, ¿no? He escuchado, ¿no? Cosas curiosas inclusive, ¿no? Y bueno, en el primer momento que el niño se trajo un borrador de repente del colegio, escuela, en su clase, encontró ahí y la mamá le dice, ¿de dónde es este borrador? Esto no es tuyo, ¿de dónde? Es que me he encontrado. ¿Dónde se ha encontrado? En la clase estaba ahí. No, eso no es encontrar, eso se llama robar. Me vas a devolver inmediatamente, vas a dar a tu profesor, y así. Bueno, y así. Así papá y mamá enseñan, ¿no? Y después ese niño nunca más ha alzado nada que no es de sí, o sea, se le enseña, ¿no? Así, también, ¿no? A hablar las cosas correctas, como dice un pastor, ¿no? Su mamá, cuando supo que había mentido, creo, ¿no? Entonces la mamá le lavó, dice, ¿no? El pastor vos cuenta esto, ¿no? Su mamá le había, en la casa, le lavó con no sé, con un detergente, creo, su lengua, ¿no? Con jabón creo que le había lavado, ¿no? Para que no aprendas a no mentir. Y el pastor le dice, pues, mamá, le dice, te has equivocado, pues, ¿por qué me has lavado mi lengua con jabón? Porque en mi corazón deberías haber lavado, pues no mi lengua, decía. Bueno, pero son formas donde papá y mamá enseñan desde pequeñitos a no mentir, a no robar, y así, a hacer las cosas correctamente. Como dice aquí, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué cosa, hermanos? Los mandamientos de Dios y que lo pongan en la práctica. Y también, hermanos, como papá y mamá, también se tiene que dar ese ejemplo, ¿no? O sea, enseñar con el ejemplo, pues no podemos decir a nuestros hijos, no mientas cuando nosotros somos mentirosos, no robes cuando nosotros somos ladrones. Bueno, y así, no se puede hacer eso, pues no, sería una contradicción terrible, un trauma terrible se crea en los hijos, ¿no? No saben qué hacer. Bueno, ahí está, hermanos, entonces lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. Ojalá que quede claro, hermanos, este asunto, porque lo demás es un complemento, yo pienso, ¿no? Lo que se escribe en la carta de los Efesios va a ser un complemento nada más, hermanos. O sea, todo el capítulo de Deuteronomios 4, hermanos, leer esto, ¿no? Es importante. Entonces, el andar con el Señor Jesús es porque este joven que está aquí o esta persona es que está de acuerdo a todos los mandamientos, vive de acuerdo a los mandamientos, por eso anda con Jesús, anda con Jesús.
Pero si no está obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces está yendo en sentido contrario ese joven, ¿no? Estaría yendo en sentido contrario y Jesús está yendo en otra dirección. Entonces, eso hay que entender, hermanos, ¿no? Entender acerca de la sabiduría que está hablando la lección. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguna pregunta tienen? A ver, hermanos, ¿alguna pregunta? De repente, bueno, uno está pensando, indicando, o sea, tal vez uno pueda estar diciendo, ¿no? Entonces está de más que irse al colegio, a la escuela, a la universidad, eso no sirve entonces. De repente uno está pensando en eso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? A ver, comenten, hermanos. Hermano Justo, buenos días, hermano. Hermano Raúl, bueno. Eh, por alguna razón está puesto, ¿no? Para esta mañana, 1 de agosto, el título, ¿no? Como iglesia, tiene que cumplir su misión, ¿no? Así es que, ¿qué dice Pablo, pues, acerca de este? ¿Por qué este título que se ha puesto esta mañana, hermano Justo? Y pues estamos comentando justamente sobre ese título, ¿no? Entonces, ¿por qué? Claro, ¿Por qué? claro, pero como Pablo, ¿qué hizo? ¿Por qué? Como Pablo, ¿no? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, que viene a ser casi lo mismo, pero seguramente algo hay que aprender de Pablo a través de este título, hermano. Claro, claro, claro. Sí, entonces, hermanos, de repente en pocas palabras, y eso lo vamos a repetir leyendo la Biblia, es que Pablo está diciendo de que esa sabiduría de Dios, o sea, es lo que nadie conoce, lo inescrutable, lo que nadie sabe acerca de Dios, Dios lo da a conocer. ¿A quién? A la gente, ¿no? En este caso, pero ¿cómo? A través de la iglesia, a través de la iglesia. Y en especial, él dice, a mí me ha elegido para que yo administre este asunto. Yo dé a conocer estas enseñanzas a la gente. Y él, pues, se dedica a predicar y enseñar todo esto, lo que estamos meditando. Entonces, toda la sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios, se concentra, pues, en Jesucristo. Y Jesucristo es el mandamiento, las leyes encarnadas, o sea, él lo practica todo, lo vive, enseña con autoridad, se dice, ¿no? Porque lo vive, lo practica como hombre, ¿no? El Señor Jesucristo, el modelo, el ejemplo, e imparte sus enseñanzas y la gente se admiraba. Y decía, pues este hombre sí, realmente habla con autoridades, pero no así los líderes de los judíos, todo, ¿no? Del pueblo de Dios, hablaban sí, pero no vivían, pues, de acuerdo a eso. Entonces decía eso, no, entonces no vivían, no tenía autoridad, pues, ¿no? Para enseñar, es como si un papá, una mamá, te dice, ya, hijo, tienes que hacer esto, pero no practica eso el papá. Entonces no tiene autoridad, pues no tiene valor esa palabra que está hablando. Aunque esté diciendo la verdad, no tiene valor. Acá Entonces en la nuestra iglesia, lección del día nos hace ver, ¿no? Por ejemplo, Pablo como ministro. Ahora, Pablo, ¿cómo se considera? Menos que el menor. La perspectiva de Pablo, la baja autoestima de Pablo, y al final termina con la iglesia, ¿no? Esto es lo que nos quiere hacer ver, ¿no? Ahí los versículos que están escritos, de repente eso hay que analizar, hermano, ¿no? sí, 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 muy bien. Tal vez, hermanos, cuando estamos aquí todavía en esta parte introductoria, esas preguntas que nos hacemos y todo ello, bueno, es muy importante, ¿no? Aclarar. Cuando se habla de autoestima, por ejemplo, eh, a veces los términos, las palabras, ¿no? Y los significados de las palabras que el mundo le da no son de acuerdo a veces, ¿no? No están de acuerdo a lo que le da el significado Dios, ¿no? Entonces, humanamente a veces, ¿qué cosa es autoestima, no? ¿Qué es autoestima? Entonces, eso es importante, ¿no? Saber, entonces, saber el significado correcto, ¿no? De lo que es una
una verdadera autoestima, ¿no es cierto? Eso también vamos a analizar, vamos a ver ahí con los textos bíblicos cuando Pablo dice, ¿no? El menor, o el menos del menor de los santos, dice, yo soy el menor. ¿Por qué lo dice eso? Eso sería una falta de autoestima, que sería, humanamente tal vez eso se puede decir así, pero vamos a ver que eso más bien es lo contrario, es más bien sabiduría, inteligencia. Vamos a ver que el hombre sabio, inteligente, es aquel que no depende de sí mismo. Cuando uno depende de sí mismo, ya pues ya hace las cosas de acuerdo a lo que él cree, ya no de acuerdo a lo que Dios dice. Su vida dirige él, no Dios. Y ese es un problema grave. Y pues lo que realmente, ¿dónde está Dios? Justamente con aquellas personas Hermano, humildes que reconocen, ¿no?, su situación de necesidad de aprender de Dios. ¿No? Bueno, vamos a aclarar eso más adelante. Sí, hermano. hermano, otro concepto de la sabiduría sería lo que dice Proverbios o Salomón en 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el Ujú. conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, esto encaja exactamente. O sea, en la reverencia a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a Padre Jehová, es que sabiduría. Gracias, hermano. Muy bien. O sea, ese respeto, ese temor a Jehová, a Dios, hace de que uno, así como José, yo veo como un ejemplo, ¿no? A José, que temía a Dios, dice. Cuando venía la tentación, él dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, si Dios me está mirando. O sea, temía a Dios, tenía un respeto, ¿no?, a Dios. Cuando uno no teme a Dios, ya lo hace nomás, pues, ¿no? Ya sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Ya, desobedece. El que teme a Dios, es un respeto tremendo y hace, no, no, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que no se debe hacer esto, así que no. Ese es el que Hermano teme a Dios. Justo, Sí, hermano Marcelino. ¿por qué Pablo reconoce que es el más imperfecto, el más pequeño de todos los que le siguen a Jesús? En El Camino a Cristo, página 56, dice, tal vez esta línea de pensamiento de Pablo pueda ayudar a explicar esta famosa cita de Elena White. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierta y clara contraste con su naturaleza perfecta. Y claro, Ujú. dice muchas cosas más. Y Pablo va creciendo en su conocimiento. Primero inicia toda esta conversión cuando dice, yo soy el menor de los apóstoles porque yo perseguí al pueblo de Dios. Primero reconoce su condición, luego va acercándose más y más y más a Cristo y va siendo un modelo para la iglesia en todos los lugares donde fue a predicar. Ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Bueno, ahí están las aclaraciones. Pero vamos a entrar ahora sí en la lección, ¿no?, de escuela sabática. Vamos a darle lectura. Las preguntas que tengan que hacer, hermanos, háganlo en cualquier momento. Prendan su micro. Comentarios también, hermanos. Ya con toda esta introducción, le damos un repaso, pues, ¿no?, a esta lección. Primera pregunta, dice, hermanos. ¿Qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios 3, del 7 al 3? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Qué dice Pablo? O sea, acerca de Dios. O sea, él tiene su forma de ver, ¿no?, a Dios. Y él conoce a Dios y él habla acerca de Dios. Pero, ¿qué está diciendo en estos versículos? Vamos a ver. Y también nos está diciendo qué acciones, o sea, qué dice acerca de las acciones de Dios en estos versículos. O sea, lo que hace, lo que obra Dios. Vamos a ver. Dice, Efesios 3, 7 al 13, dice, ¿no? Dice, del cual yo fui hecho ministro. Ahí está.
una primera cosa de Dios. O sea, que Dios le ha hecho a Pablo ministro. Es como que nosotros decimos también, ¿no? O alguien nos pueda decir, ¿no? Que, oye, ¿tú por qué estás predicando? Entonces Pablo que dice, a mí Dios me ha hecho ministro, o sea, predicador. Pues nosotros también podemos decir lo mismo porque el Señor Jesús ha dicho, id y predicad este evangelio, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Entonces, es la orden de Dios. Entonces, pero a Pablo directamente le ha puesto Dios, le ha dado esta tarea de predicar a los gentiles. Por eso dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Ese es un, aquí hermanos me dicen, por el don, o sea, esta palabrita don, eso es un regalo de la gracia de Dios. No porque Pablo era erudito, tenía sus títulos, ¿no? Sus maestrías, sus doctorados. Hoy en día diríamos que era lo máximo Pablo, ¿no? Mm. Pero no por eso, no porque tenía méritos, sino más al contrario, él estaba yendo en dirección contraria de Dios, matando a los cristianos, con todo el conocimiento que tenía. Entonces, el hecho que le ha hecho ministro no es porque, sí, tú sabes hablar, tú sabes varios idiomas, tú sabes tantas cosas, así que a ti te voy a utilizar. No, Dios no usa en este mundo, no usa a gente que generalmente que depende de sí mismo. Que a veces una persona tiene un título y ya se cree lo máximo, ¿no? Y mira por encima a los demás y cree que sabe, ¿no? Pero en realidad no sabe, pues, ¿no? Vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía, como ya leímos, hermano. Recalcando a ese término que estás hablando, hermano, pues para ser cristiano de verdad, miembro de la iglesia, dice, todo lo que hemos aprendido como humanos, tenemos que desaprender. O sea, tenemos que vaciarnos de todos nuestros conocimientos, de nuestros intereses, no sé, tanto como humanos que somos, ¿no? ¿Para qué? Para que entre el conocimiento de nuestra nueva vida con Cristo. Porque si voy a, no, no, a mi conocimiento voy a agregar nomás, no, eso no sirve, man. Entonces tengo que vaciar, o sea, desaprender todo desde el momento que de repente tuve uso de razón y muchas cosas he logrado, depende en qué momento hemos encontrado a Cristo, ¿no? Entonces, Ujú. hasta ahí habré aprendido muchas cosas, habré logrado muchas cosas, pero cuando me encuentre con Jesús, ahí ya no sirve nada de lo que he aprendido, lo que he conseguido, nada, sino ahora voy a aprender de Jesús todo. Entonces, eso es lo que más o menos se entiende, ¿no? Claro. En sí, hermanos, es, estar unidos a Cristo, hermanos, es depender de Él, ¿no? O sea, lo que en realidad, lo que Dios quiere de nosotros es de que nosotros humildemente busquemos depender de Dios, porque no hay otra forma de tener vida y vida eterna, sino es dependiendo, no dependiendo de nosotros mismos, de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, hermanos. Pues el ser humano, por más capaz que sea, ¿no? En las cosas buenas, ¿ah? Bueno, puede saber muchas cosas, pero depende de sí mismo, pues eso no le va a servir de nada. Uno tiene que depender de Dios. Y la sabiduría está en base a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios, a eso, en la práctica, hermanos. Porque un sabio de este mundo puede decir muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que está diciendo, pues no tiene ningún valor, no tiene ningún valor, pues. Entonces, eso no, lograr entender, ¿no? Todo ello. Entonces, ¿para qué yo estudio? Pues en el colegio, escuela, en la universidad, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Bueno, hasta donde yo veo es de que uno necesariamente no se capacita y aprende en los centros educativos para
tener las capacidades y ganarse el pan de cada día, ¿no? Pues yo creo que uno se habilita en muchas cosas, ¿no? Entonces, y así, para este mundo. Bueno, voy a continuar leyendo, ¿no, hermanos? Bueno, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Bueno, en este caso, hermanos, estamos indicando de que no por los méritos de Pablo que Dios lo pone como ministro, o sea, como predicador, sino porque Dios como regalo le da, dice. Dice, bueno, según me ha sido dado, según la operación de su poder, del poder de Dios. ¿No? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice. ¿No? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces él está hablando de que también se considera acá. Esto es humildad también, hermanos. Aquí él reconoce sinceramente, y yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice. Entonces, ahí hay un reconocimiento de humildad. Se darán cuenta que cuando uno sabe muchas cosas, a veces no dice eso. No, yo sé, dice. Así que yo sé. Pero aquí Pablo dice menos, aunque él era un erudito en todo, ¿no? Ajá, hermano, justo ahí reconoce Pablo primero que ha sido elegido de Dios, ¿no? Como que le ha dado un regalo para participar ahí con Jesús, ¿no? Pero no, con eso no está creyéndose altivamente, orgullosamente, pareciera que orgullosamente Dios me escogió, soy ministro, no está creyéndose, ¿no? Sino está aclarando ahí en ese punto, ¿no? No, Claro. entienda, no, yo soy menos que el menor de los menores, ¿no? Qué humildad, hermano, justo. Muy bien, entonces continuamos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar, dice, ¿no? O sea, esta gracia, bueno, esta misericordia de Dios, ¿no? Para el hombre pecador, para nosotros. Me ha dado, dice Noel, esta gracia de anunciar, o sea, predicar, pues, ¿no? Entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está esta palabrita también, hermanos. Inescrutables. O sea, cuando tú ves el diccionario, ¿qué cosa es inescrutable? Ves ahí que es algo que no se puede ni siquiera investigar, no puedes descifrar, no puedes, o sea, es algo, es imposible que tú puedas conocer. Inescrutable quiere decir eso. Ah, entonces, eh, entonces, esas cosas que nadie puede conocer, es imposible conocer, es inescrutables riquezas, dice, de Cristo. Entonces le da a conocer a Pablo todo eso, lo que nadie puede conocer, le da a conocer a Pablo y también lo da, o sea, la iglesia es la que va a dar da a conocer y nos está dando a conocer a través del folleto de la lección de la Biblia, nos está dando a conocer, pues, ¿no? Las cosas que estamos aprendiendo, hermanos. Esto es más que una universidad, que cualquier centro, ¿no? Que donde uno pueda estar formándose. Entonces, una persona que va estudiando su palabra, así, con esa diligencia, ¿no? O sea, con esa atención, entonces, inteligentemente se va a dar cuenta y va a ir en la dirección correcta, ¿no? De investigar, meditar en los mandamientos de Dios, ponerlo en la práctica, vivir de acuerdo a él, y ya logró, pues, ¿no? El objetivo que dice ahí en el Evangelio. Bueno, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios. Entonces, aquí está hablando de tiempo también, hermanos, que eso se da a conocer justamente en el tiempo del apóstol Pablo. Ese misterio que estaba escondido, pues se da a conocer. El Evangelio no solamente era para ese pueblo que Dios había elegido, ¿no? Para el pueblo judío, pueblo israelita, sino para todo el mundo, para los gentiles también, ¿no? Eso es lo que estaba escondido, ¿no? Y después dice eh, que creó todas las cosas, o sea, Dios, ¿no? Dice aquí, y de aclarar todo a todos, aclarar a todos, sea la dispensación, dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, ¿no? ¿Para qué?
La multiforme, otra palabrita aquí, hermanos, la multiforme. ¿Qué cosa es esa palabra multiforme? Sabiduría de Dios, dice. O sea, la multiforme, Las muchas formas. muchas formas, ¿no? Muchas formas, ¿no? O sea, las multitud, ¿no? De formas, o sea, infinitas formas tendrá pues Dios, ¿no? O la sabiduría de Dios. N formas. A veces no entendemos, hermanos, ¿qué vamos a poder entender? Entenderemos pues, un poquito, ¿no? De la sabiduría de Dios, hermanos. Yo estoy recordando, ¿no? Una escena, ¿no? Donde yo pedí humildemente, ¿no, Señor? Pues esto me equivocó acá, Señor, ayúdame, y así, ¿no? Entonces, bueno, pero el Señor viendo la humildad, lo que hace, ¿no? Para el Señor, hermanos, yo lo que veo es que el Señor para él en un instante puede arreglar las cosas, ¿no? Las cosas que son imposibles humanamente para nosotros, Dios lo arregla en un instante, no necesita ni de un segundo, ¿no? Así como, imagínate el cubo mágico, que hay uno que está desordenado completamente y hay personas que lo arman rapidito, ¿no es cierto? En un instante y lo ordenan. Algo así, ¿no? Para Dios, las cosas lo soluciona en menos de un segundo si es que tú te acercas humildemente, le pides, le ruegas a Dios. Él hace esas cosas, ¿no? Entonces, ahora, eso, pues, ¿cuántas N formas tiene? Pues, o sea, multiforme, dice, sabiduría de Dios. Sea ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia, dice. Entonces, esa multiforme sabiduría de Dios, entonces, sea ahora, hoy día, digamos, ¿no? Dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces, da a conocer esa sabiduría de Dios multiforme sabiduría de Dios, por la iglesia, hermano, por ti, tú eres iglesia, hermano, ¿no? Somos la iglesia, entonces nosotros somos los llamados por Dios para que nosotros demos a conocer a otras personas, ¿no? Siempre mencionando de que primero tenemos que poner en práctica nosotros todo lo que dice Dios y así la gente viendo nada más ya se va a dar cuenta y haciéndoles conocer a través de la escritura como lo estamos haciendo ahora, entonces cuanto más. Por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. En este caso hay preguntas en la lección de hoy día. Entonces, ¿quiénes son estos principados y potestades en los lugares celestiales, hermanos? A ver si alguien quiere comentar, dar respuesta. La iglesia da a conocerlo, claro, sabemos que es a todos, a todas las personas, a toda la gente, pero también está haciendo mención aquí a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes serán esos principados y potestades en los lugares celestiales? Hermano, Conforme dice, no será los ángeles caídos y que así es. se posiciona de alguna persona que niega a eso, será, Claro, claro, ellos también están mencionados en la Biblia como potestades, ¿no? Poderes también celestiales que han caído, ¿no? Y están en esta tierra. Tal vez ellos necesitan saber, ¿no? Que realmente, ¿no? Que Dios es pues sabio, que es justo y que es amor, y que esa sabiduría de Dios o ese amor de Dios, esa justicia de Dios, necesitan conocer pues realmente. Y de hecho, hermanos, a través de Jesucristo, su muerte en la cruz, se da a conocer que Dios es justo y que Dios es amor. Bueno, claro, ahí está, hermano, ¿no? Eso es lo que dice. Conforme dice al propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, o sea, a través de Cristo Jesús nuestro Señor, porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es pues Cristo Jesús nuestro Señor. A través de Cristo Jesús, Dios manifiesta todo. ¿En quién tenemos? En Jesús tenemos, hermanos, seguridad. Y acceso, hermanos, acceso, ¿no? Hay lugares donde te dicen, no, tú no tienes acceso para esto, no puedes entrar acá, no puedes acceder. Entonces, pero aquí dice acceso, seguridad y acceso con confianza, dice. ¿Cómo? Por, por medio de la fe en Él.
o sea, por medio de la confianza en Él. Así que tenemos acceso. Hermanos, esto es importante, eso al mismo Dios, Jesucristo, tenemos acceso. Alguien podría decir, pero ¿cómo tú? Hay gente que a veces tiene esos criterios de que quieren impedirte. Estaba yendo a la cárcel yo a visitar hace tiempo y una religiosa, ¿no? Una monjita creo que era, no voy a impartir la palabra de Dios a los internos. ¿Cómo vas a enseñar a esas mujeres? La mujer tiene sus manos sucias, ¿cómo van a agarrar la Biblia si quiero decir? No, o sea, para ella en su cabeza es de que ellas no merecían escuchar la palabra del Señor y que tenían manos sucias y que ellos no deberían de recibir la palabra. Ese era su concepto de ella, pues no quería que entre, ¿no? Pero Dios siempre es el que dirige, pues siempre se abre, ¿no? Toca los corazones por más que estén pensando así. Bueno, entonces, hermanos, tenemos acceso todos. Tu hermano que estás acá y cualquier persona también tiene libre acceso, ¿no? A través, pero, del Señor Jesucristo. Y dice, por medio de la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Por lo cual pido que no desmayéis. Nos está diciendo que no desmayemos a causa de mis tribulaciones. Dice, como estaba en la cárcel, Pablo, dice, no desmayen ustedes por lo que yo estoy en la cárcel, ¿no? Los cuales más bien son vuestra gloria, está diciendo. Más bien es la gloria, ¿no? Porque si uno va a sufrir, padecer así por la causa de Dios, pues es la gloria, ¿no? Ah, otra cosa es que estemos padeciendo, sufriendo, porque soy un ratero, un mentiroso, no sé qué cosa. Entonces, eso sí, ¿no? Es una vergüenza, pues, ¿no? Claro, por lo que estamos haciendo mal, ¿no? Porque aquí Pablo está haciendo una cosa bien, predicándolo, siguiendo la orden de Dios. Y por eso estaba en la cárcel, pues, ¿no? Predicando a los gentiles. Bueno, entonces eso es de gloria, pues, ¿no? Un ministro, al comentario, hermanos, ¿no? Entonces, Pablo vuelve a afirmar que es un ministro, o sea, un predicador, ¿no? Por el don de la gracia de Dios. O sea, es un regalo que Dios le da, le pone con ese trabajo. Y es lo mismo, hermanos, como nosotros, no por nuestra capacidad, tú que has aprendido tal cosa, tú tienes capacidad. No. Es humilde, ¿no? Ya, hijo, tú predica, ¿no? Porque tú no vas a hablar de ti, sino vas a hablar de mi palabra, ¿no? Entonces, así. Efesios 3:1 dice, hermanos, porque acá dice, comparar, dice Efesios 3:1 y 2 con lo que ya hemos leído, ¿no? Ahí repite, ¿no? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y hemos estudiado que prisionero, hermanos, esta palabra prisionero viene a ser es que es parte de Jesucristo, atado a Jesucristo, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, es parte de Jesucristo, ¿no? Esto, o sea, es como decir la mano en nuestro cuerpo, pues es parte de Cristo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, o sea, parte de Jesús, por vosotros los gentiles, o sea, era un predicador, ¿no? A los gentiles, porque era como que Cristo mismo está, pues, ¿no? Lo toma como instrumento a Pablo. Así es que habéis oído de la paz de Dios que me fue dada para con vosotros. Se repite aquí, o bueno, esto inicialmente hace mención eso, ¿no? De la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿no? Lo mismo no se otorga debido al valor que tenga el receptor. Entonces, miren, hermanos, este don, este regalo, el hecho de que seamos predicadores, hermanos, no se nos otorga por el valor que nosotros tenemos. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. No es porque tenemos de tierra. No, hermanos. Es un regalo, ¿no? Pablo está claro. Entonces, no se otorga debido al valor que tenga el receptor, o sea, el receptor. No por lo que
seamos algo, ¿no? Sino por la utilización respecto al describirse como, ahí está, recalca este aspecto, hermanos Pablo, ¿por qué? Porque él dice que él es el menos que el menor de todos los santos. Ahí está. Menos que el menor de todos los santos. Él dice así, yo soy menos que el menor de todos los santos. Y hace Hermano, aclaración, sí, sí, hermanito, sí, hermano. ¿cómo está? Buenos días, hermanos. Buen día, hermano. Entonces, llegaríamos a la conclusión de que si somos adventistas es por la gracia de Dios. Al menos yo siempre he pensado eso, ¿no? Tanta es la misericordia que al ver las pequeñas acciones, Él ha tenido la consideración de mostrarnos, ¿no? La iglesia. Entonces, mm, tenemos muchos hermanos que piensan que son adventistas porque yo conozco, ¿no?, a varios que son adventistas porque son muy inteligentes, ¿no? O sea, ellos han escogido la iglesia donde está, desde mi punto de vista, el mayor conocimiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Eso, ¿no? Muy bien, gracias. A través de esta lección, de esta mañana, corregirnos, pues, si así estaba pensando yo. Ah, no, pues, pucha, los evangélicos están perdidos, yo no, o sea, si estaba altivamente pensando, pues, a corregirme, ¿no? Es el momento, ¿no? ¿Por qué Pablo está aclarando eso? Porque él se presenta, ¿no? Yo soy ministro de Dios, pero cualquier diría, ah, qué alabanza está haciéndose. No, pues entonces, por eso corrige inmediato ahí, ¿no? No, pero no crean que yo valgo mucho, no, yo soy el menos importante. Así, hermanos, aprendamos, hermanos. Muy bien. Sí, pues Pablo está haciendo, yo soy ministro de Dios, pero no por mis cualidades, no por mis capacidades, sino porque Dios me ha dado así como un regalo, por la gracia de Dios. Él me ha elegido, no por mis capacidades. Bueno, así está diciendo. Bueno, vamos a continuar. Dice, hay una progresión interesante, hermanos. O sea que en la vida de Pablo, hermanos, hay una progresión. ¿Qué cosa es esta palabra progresión, hermanos? En matemáticas, bueno, en matemáticas todas las palabras se traducen pues en símbolos, ¿no? Progresión, progresar, ¿no? Ahí se dice progresión aritmética, progresión geométrica, o sea, crecer, ¿no? Digamos, ya va creciendo, ¿no? A los números, digamos, le aumentas de dos en dos, entonces, y así, Menos a o más, cuatro, hermano. seis, y así, o geométricamente multiplicas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, dos no, tres por dos, bueno, multiplicando por dos va creciendo también, pues, ¿no? O al siguiente número va creciendo. Crece, ¿no? Entonces, en este caso, espiritualmente, Pablo crece, progresa. Entonces, hay una progresión interesante, dice, en la comprensión de sí mismo de Pablo. O sea, Pablo también, así como nosotros, estamos reflexionando y entonces él va comprendiendo acerca de sí mismo, de que no es nada él, ¿no? No es nada él, ¿no? Aunque tiene títulos y todo eso, ¿no? Entonces, poco a poco va entendiendo quién es él, ¿no? Entonces dice, hay una progresión interesante en la comprensión de sí mismo de Pablo que se percibe a medida que avanzamos en sus cartas en el orden que fueron escritas. Pero Al también principio, podemos llegar a un extremo, ¿no? O sea que entonces no valgo nada, ¿no? Yo no soy nada, no tengo ni un valor, ¿no? Ya podemos caer también en depresión, ¿no? Ya, pues no valgo nada, mejor me quedo acá tirado. Puede ser el otro extremo, pero tampoco eso está queriendo decir, ¿no? bueno, en realidad, Eso, hermanos, pues, el claro. Señor, Eso, sí, sí, eso hermana, podría, claro, tiene razón el hermano, eso podría usar el enemigo para que ya no lleves la palabra, ¿no? Porque no, eso me pasó a mí, ¿no? Porque cuando confías en tus propias fuerzas, llegas a esa conclusión, ¿no? Que tú no puedes estar llevando la palabra porque no sabes nada, porque por todo ello, ¿no?
Entonces te limitas y no haces lo que Jesús realmente quiere que hagas, ¿no? Eso Así es, así es. Sí, pues eso puede suceder en la reflexión que cada persona hace, pues, ¿no? Hace Menos eso. justo. Y así, hermana Mónica. Bueno, finalmente lo que yo puedo concluir es que Pablo, la invitación es que primero reconocer que, bueno, dejar la soberbia de lado y reconocer que, como dijimos en un comienzo, o sea, Dios ya lo hizo todo, incluso preparó las buenas obras, todo lo hizo. eh, Incluso este llamado que nosotros recibimos, porque de repente dice, ay, yo conocí al Señor como si nosotros hubiésemos hecho la gran cosa al aceptar al Señor. Gracias a Él nosotros, ¿cierto? En nuestro corazón le pudimos recibir por gracia, ¿cierto? No porque nosotros hubiésemos sido tan sabios, tan, tan inteligentes que nosotros lo hicimos. Todo nació del Señor, todo es de Él. Entonces, lo que nos invita a hacer Pablo es a reflexionar y a ponernos en nuestro lugar, ¿cierto? Y a poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Reconocer, ¿cierto?, que gracias a Él somos todo esto y que gracias al sacrificio de Jesús ahora somos también nuevas criaturas. Ahora podemos dar el Evangelio, ahora podemos hablar a los otros, ¿cierto?, con autoridad también, porque no es que seamos poca cosa, ¿cierto?, como decía nuestro hermano Raúl, no, es ahora somos también coherederos con Cristo en el cielo. Entonces, eh, hablar con autoridad, pero a la vez, ¿cierto? También, ¿cómo? Con humildad, justamente, con humildad. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, la autoestima del cristiano, yo lo que entiendo es que tú eres, hermano Raúl, todos nosotros somos hijos de Dios. Eso es la Biblia. Dios lo dice, ¿ah? Dios dice, yo soy tu Dios, tú eres mi hijo, dice, ¿no? Somos hijos e hijas de Dios. Esa es la autoestima, ¿no? Que tenemos nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Y como dice la hermana también acá en la lección que nos está hablando, somos coherederos, ¿no? Pero sí hay que meditar. Sí, alguien quería participar. Habla Guaiti, hermanos, buenos días. Guay, ¿qué tal, man? Sí, bien. Claro, a un inicio tenía, si se podría decir de repente, un orgullo sano, ¿no? Pablo, porque en sus primeras cartas, por ejemplo, cuando se refiere a los filipenses en el capítulo 3, en otras versiones es distinto, ¿no? Yo la versión que uno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado en el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿no? Con orgullo lo dicen, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Fariseo era. En cuanto a hacerlo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Bueno, él se presentaba así, ¿no? Faltaba que diga, y además a mí me ha elegido Jesús directamente para que sea su apóstol, algo así, ¿no? Entonces, de ¿no? Porque luego cuando se refiere, por ejemplo, a los Gálatas, en un él se presenta ya distinto, ya más suave se puede decir, ¿no? Después cuando se presenta en primero de Corintios 15:9, hay ya como un menor apóstol, porque más antes se iguala a los discípulos, ¿no? En Gálatas. En Efesios ya un poquito menos, ¿no? Menor de todos ya, ni siquiera igual a los apóstoles, ¿no? Menor que todos los santos, dice. Y por último, en Timoteo, en primero de Timoteo, ya el peor de los pecadores, ya prácticamente el último. O sea, todo ese orgullo prácticamente por estar al lado de Jesús ha sido pulido, ¿no? Y justamente el hermano Marcelino, lo que ha leído de la hermana G. de White, del Camino a Cristo, es todos en esta lección están utilizando, es muy bueno. Le pediría nuevamente al hermano Marcelino que lo vuelva a leer, que lo tiene de repente ahí. La hermana G. de White nos dice ahí de que cuanto más nosotros nos acercamos a Cristo,
es cuanto más podemos vernos nuestra realidad, nuestro Exacto. pecado y podemos ser más humildes, ¿no? Y poder llegar a ser a la perfección. Algo así más o menos es lo que quiere decir, ¿no? Esa, ¿no? Su orgullo de crecer y entonces al último se presenta como el peor pecador, ¿no? Prácticamente. Y esta enseñanza, ¿no? En esta parte, en esta sección. Sí, pues sí, sí. Muy bien, hermanos, sí, pues el apóstol Pablo, por ejemplo, predicando a los griegos, él se da cuenta, utiliza, ¿no? Sus conocimientos que tenía, ¿no? Porque siempre salta pues aquello que hemos conocido, ¿sí? Y pensaba que con esos argumentos iba a ganar las almas, ¿no? Para Cristo, pero él después reflexionó, dice, no, está mal lo que estoy haciendo yo, no tengo que utilizar mis estrategias, o sea, sus conocimientos que él tenía, ¿no? Entonces él reflexiona de esa manera y así como dice el hermano, pues no, Waiki, entonces él va dejando de lado, ¿no? Esa dependencia de sí mismo que es el orgullo, depender de uno mismo que es el orgullo. Recuerden también que Moisés era un hombre, aunque inicialmente por su mamá fue educado y eso no se olvidó, pero cuando estuvo en Egipto, pues como un príncipe, fue instruido en todo, pues tenía todos los títulos también ahí, ¿no? Y capacitado en todo. Pero dentro de él, él sabía que iba a ser un líder de Dios, porque lo que aprendió de niño no se olvidó, y del pueblo de Dios tampoco. Pues él creía que con todo ese conocimiento que había aprendido en Egipto, así él estaba capacitado para sacar en libertad a quién, al pueblo de Dios. Bueno, a ver un momentito. Muy bien, hermanos, entonces, hermanos, decía de que y- Parece que se cayó el hermano. hermanos, creo que me salí del. Sí, Ah, ya volví. Es que mis datos que están en mi celular se descargó y lo he conectado. Hermanos, mencionaba que Moisés, no sé si esa parte, ¿no? De Moisés mencionaba de que él eh, tuvo que desaprender aquellas cosas que aprendió, pero con todas sus capacidades él pensaba que podía sacar a Israel de Egipto. Por eso mató incluso a algunos soldados egipcios, mató con la capacidad que él tenía. Pensaba que así, y eso es lo que aprende uno en las universidades, colegios, en todo en este mundo. Aprendes a que con tu poder, con tu capacidad, tú vas a resolver los problemas, ¿no? Y él pensó de esa manera, pues ya equivocadamente pensamos así. Pero entonces, para ser un líder de Dios, él tenía que desaprender todo eso, a no depender de sí mismo, de sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que 40 años aprende siendo pastor de ovejas, ¿no? Siendo pastor de ovejas aprende, no sé si hermanos, ¿me están escuchando, hermanos? Hola, hola. Sí, se Sí, escucha bien, normal, hermano, sí se normal, escucha. Ya, está bien. hermanos, ya. Sí, sí, me salí, pero sí, sí. Ya voy a conectarme otra vez a la presentación, ¿no? Entonces, hermanos, este, eh, como les decía, ¿no?
Moisés Hermano, le dice a disculpe, yo Dios, estoy compartiendo pantalla, por si acaso, avíseme cuando entre porque no, o comparta usted para dejar de compartir. a ver, hermana, ya compártalo para que en Sí. alguna otra oportunidad también se utilice esa aplicación, ya, hermana. O- De repente yo por obvio motivo también no puedo salir, pero hay una aplicación que la hermana tiene, ¿no? Ubíquelo más o menos en la parte donde estábamos, hermanita, y ya, y ahí vamos a continuar. Bueno, decía, hermanos, que Moisés dijo a Dios, no, Señor, no sé hablar. ¿Cómo? Moisés no sabe hablar, hermanos. ¿Cómo que Moisés no sabe hablar, hermanos? Él estaba instruido completamente, hermanos, ahí en Egipto. Él sabía perfectamente hablar, todo, ¿no? Pero ¿por qué dijo que no sabía hablar? No, ¿cómo yo voy a ir? No, 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 yo ¿cómo me voy a ser el líder para sacar? No. Entonces, justamente ahí vemos que este hombre estaba ya capacitado, preparado para ser un instrumento de Dios, un ministro de Dios, así como a Pablo lo escoge, pues, ¿no? Entonces, recién cuando él ya no depende de sí mismo, entonces ahora depende de Dios. ¿Y quién mejor líder ha sido, hermanos, así como Moisés, que ha liderado a millones de personas por el desierto? ¿Quién puede liderar a esa cantidad de gente? Y ustedes saben qué gente era los que han salido de Egipto, hermanos. Cuánta paciencia tenían, ¿no? Para pues, llevar así. Y un error nomás cometió, hermanos. Lo que vemos, no sé, bueno, un error que resalta, hermanos, de Moisés es de que él, en cierto momento, él muestra ese orgullo, esa capacidad que él tenía, o sea, se molestó, pues, ¿no? Contra los israelitas, con sus, a quienes les dirigía, ¿no? Dijo, quieren que yo les dé. Entonces, ahí es donde se puso él, ¿no? En lugar de Dios. Y ese fue el error que cometió, ¿no? Por eso no entró en la Canaán terrenal, pero sí, su vida, ¿no? O sea, de dependencia de Dios fue impecable y pues lo resucitó Dios, se lo llevó al cielo. Ahorita Moisés está en el cielo con nuestro Padre Dios, ¿no? Bueno, entonces de esto estamos hablando. Bueno, a ver, hermanita, tu aplicación, ponla a ver, a ver, muéstralo. espera. Tengo Ya, otra página en estos momentos. Déjame buscar la otra. Un momento. ya. Ahí está, creo, ya está apareciendo. A Sí, ver, no no, sí, sé. es la misma que usted tiene, pero no Esta es, tiene los versículos. Pero esta es la que está presente ya, hermanita. Esta sí, es, ¿no es cierto? Ya, no se preocupe, hermanos. Voy a leer ya. Está bien, hermanita. Hay una progresión interesante en la comprensión de sí mismo de Pablo que se percibe a medida que avanzamos en sus cartas y en el orden de que fueron escritas. A principio, reclama su condición de apóstol, ¿no? Designado divinamente, ¿no? Bueno, ahí está en Gálatas 1:1, ¿no? 1:1, ¿no? Sí, no tiene, ¿no? Para visualizar el texto bíblico, hermana, ahora, ¿no? Sino otra es página, mi hermano, esa tenía otra en este momento y fue la que puse, pero si quiere la pongo. sí, es bonito esa aplicación. A ver, desactívelo esta y póngale el otro para ya tener esa práctica. En otra vez, hermanos, usted pone nada más ahí la aplicación y así con los hermanos desarrollan nada más, ¿no? En el caso de que yo por algún motivo no lo puedo hacer. Bueno, entonces, hermanos, ahí está esta lección de hoy día, ¿no? El menor de los apóstoles como indigno de ser llamado apóstol, también dice ahí, ¿no? En 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Dice, porque perseguí pues a la iglesia de Dios, era un perseguido. Aquí en Efesios, pues, hermanos, se considera menos, dice, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos, ¿no? Aquí está, hermanos, esto, la aplicación Semana, vamos a ver ahí, ¿no? Entonces, estábamos aquí en Gálatas 1:1, a ver, hermanita, pínchele ahí Gálatas 1:1, ahí está, hermanos, aparece el texto bíblico, qué interesante esta aplicación. Bueno, dice ahí, ¿no? El apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios del Padre que los resucitó de los muertos, dice, ¿no? Bueno, continuamos, hermana, a ver, el siguiente. Dice, sin embargo,
Más adelante se presenta como el menor de los apóstoles y como indigno de ser llamado apóstol. Pínchale, hermanita, Primera de Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Continuamos, hermanos. Mire, está reconociendo él que ha sido hasta un perseguidor, ¿no? No se siente digno. Aquí en Efesios se considera menos que el menor de todos. Efesios 3, ¿no? Y ya dice a mí que soy menos que pequeño, entonces me fui a entre los gentiles, evangelio de inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? Bueno, está repitiendo una y otra vez. Al final, describe a sí mismo como el primero, ¿no? El primero en que él se mueve como el peor de los pecadores, ¿no? El primerito de peor de los pecadores, dice, ¿no? A ver, ahí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, está diciendo que yo soy el primer pecador, ¿no? El primer pecador, ¿no? Bueno, tal vez esta línea de pensamiento de Pablo pueda ayudar a explicar esta famosa cita de Elena de White. Es lo que nuestro hermano Marcelino también lo leyó. Dice, ¿no? Ahí está, hermanos, miren. Cuanto más cerca estés de Jesús, hermano, hermana, cuanto más cerca estés de Jesús, ¿cómo te vas a ver? Dice, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos. Es así, hermanos. Vamos a ver que cuando uno más se acerca, se ve que es un trapo de inmundicia. La misma Biblia lo dice así. Nuestras justicias, lo bueno que hacemos, eso es un trapo de inmundicia delante de Dios. A veces pensamos, ya he hecho una cosa buena, ¿no? Pero más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, dice, porque tu visión será más clara, dice, cuando nos acerquemos a Jesús, ¿no? Y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta, ¿no? Claro, que el Señor Jesús es perfecto y cuanto más nos acercamos a Él, nos vemos, más nuestra imperfección vemos. Pablo luego continúa, ¿no? En Efesios 3:10, vamos a ver, en Efesios 3:10, ¿no? Dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, ahí está hablando, ¿no? De que esta multiforme sabiduría de Dios se debe conocer, pero ¿a través de quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A las potestades, ¿no? Principados en los lugares celestiales, también dice eso, ¿no? Dice ahí, a ver, vamos a ver. Dice aquí, no, a ver, 3:10, ¿no? Ya lo hemos leído, ¿no? Aquí vamos a ver, antes, ¿no? Antes, un poquito arribita, hermana, a ver, aquí dice, ¿quiénes son los Efesios principales? 3:10, desde ahí, aunque Ajá, Efesios 3:10, ajá, ¿no? ajá. Sí, la pregunta aquí, ¿no? Yo estoy leyendo acá, dice, ¿quiénes son los principados y potestades de los cielos que se mencionan aquí? Esa es la pregunta. ¿Cómo les anuncia la iglesia? ah, ¿Cómo les anuncia la iglesia la sabiduría multiforme y multifacética de Dios? Pero hermanos, algo que no queremos olvidar, al inicio habíamos visto que la sabiduría y la inteligencia está en Deuteronomio 4, decía, de que escuchar atentamente los mandamientos de Dios, o sea, meditarlo, no los mandamientos, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, eso es la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Eso es sabiduría, eso es inteligencia. El hombre sabio e inteligente, entonces, es aquel que conoce a fondo los mandamientos y lo vive. Su vida está de acuerdo a los mandamientos. Ese hombre es inteligente y eso es sabio, ¿no es cierto? Ahora, esa inteligencia, sabiduría, también, ¿no? Que muestra la justicia y el amor de Dios, hace mención a que se predica a quién, a los principados y potestades de los cielos. ¿Y quiénes son ellos? Aunque Efesios 3:10, a ver, ponle hermanita, Efesios 3:10 ahí, pínchele. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios que ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principales potestades de los lugares, es lo que estaba mencionando, dice aquí no describe, dice hermanos, la naturaleza de esos poderes, parece lo mejor es tomarlo como los maléficos que en Efesios 6:11 y 12, vamos a ver ahí 11 y 12 dice, en el 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
con las, el 12 vamos a ver, el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos, sino contra principados, contra potestades. Aquí hace mención eso, ¿no? Principados, potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no? Gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. O sea que, hermanos, son esos espíritus, o sea, ángeles caídos, que también deben enterarse, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios. Entonces tendrán, ya están pues condenados, pero pues ya no pueden ellos, ¿no? Han tenido su oportunidad, pero ya pues están perdidos. Entonces se describen con más detalle, dice ahí, así es la composición de la iglesia que unifica a judíos y gentiles que en otro tiempo fueron parte muy divididas de la humanidad. Esto, hermanos, es importante. Si nuestra iglesia está dividida, eso no es iglesia de Cristo, una iglesia dividida. La iglesia tiene que estar unida. Si el amor de Dios está en nuestra iglesia, hermanos, ahí está Jesucristo. Y si está dividida, no está Jesucristo y no está Satanás en nuestra iglesia, pues no. Eso tenemos que comprender, porque vamos a ver acá que hasta la oración del mismo Señor Jesucristo dice eso, ¿no? Y que así como el Hijo está unido al Padre, la iglesia debe estar unido también a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia, hermanos. Entonces vamos a ver, dice acá, entonces la iglesia, ¿no? Se convierte en un anuncio resonante para estos demoníacos principados y potestades de los cielos acerca del plan de Dios para el futuro. Reunir en él, o sea, en Cristo, bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. A ver, Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Continuamos, dice ahí, se les advierte que el plan de Dios está en marcha y la destrucción de ellos está garantizada. Entonces, hermanos, el plan de Dios está en marcha, pues, ¿no? Y ese es un anuncio para todo el universo y para todos los ángeles también caídos y no caídos también, ¿no, hermanos? ¿No? Entonces, aquí la destrucción también de los que ya han tomado su decisión como Lucifer, ya pues está garantizada ya su destrucción también de él. La naturaleza misma de una iglesia unificada, esto hermanos, unida a la iglesia unificada, lo que ha hecho Jesucristo es unificar la iglesia, no puede estar dividida la iglesia, si está dividida hermanos, ojo, hay que tener mucho cuidado, hay que arreglar, ¿no? Eso, lo que alguna causa podría ser, ¿no? No debe estar desunida la iglesia. De una iglesia unificada señala su derrota final, pues la iglesia unificada, pues es la que hace eso, ¿no? De que ya vence, ¿no?, al enemigo. Si tu congregación se tomara en serio la descripción de trabajo que Pablo hace de la iglesia en Efesios 3:10, pregunta, dice, ¿no? ¿Cómo podría cambiar la forma en que tú y los hermanos de la iglesia se relacionan entre sí? Entonces, hermanos, a ver eso. ¿Cómo podría cambiar, dice aquí, la forma que tú y los hermanos de la iglesia se relacionan entre sí? Si por algún motivo, hermanos, está nuestra iglesia dividida, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué cosa hay que cambiar, hermanos? En nuestro grupo, en nuestra iglesia, de repente, no está unida. Ahí es donde nos vamos a estancar, hermanos. No vamos a poder hacer nada, ni a la derecha, ni a la izquierda, en ningún sitio, hermanos, vamos a estar. Y peor, la iglesia va a estar muerta, hermanos. ¿Qué hacer entonces, hermanos? ¿Cómo podría cambiar la forma en que tú y los hermanos de la iglesia se relacionan entre sí? A ver, último comentario, creo que es la última parte, ya ahí termina, ¿no, hermana? Nuestra lección. Cena del Ahí Señor, termina. hermano. Ah, sí, diga, hermanos. Cena del Señor podría ser. Claro, así, ¿no? Arreglar cualquier dificultad que hay. Bueno, eso hay que comprender, hermanos, ¿no? La iglesia unificada. Y en los comentarios de la hermana Elena G. de Hoy hace, ¿no? Así. Hace, o sea, comenta y habla pues acerca de ese asunto, hermanos, muy importante de, de que la iglesia debe estar unida, hermanos. No tiene Hermano, que estar, justo, Sí, hermana. justamente unida y en amor sincero. La verdad es que toda la ley se resume en amor, amor a Dios y amor a nuestro prójimo por sobre todas las cosas. Cuando nosotros tenemos un amor
genuino, eso se refleja a los demás. Y los demás quieren eso, les gusta eso. Así atraemos a las almas, con amor. Así es, hermano. Justamente el apóstol Pablo dice, no, yo doblo mis rodillas, no, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre, pues toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso nos llamamos cristianos, por eso dobla sus rodillas, pero una iglesia unida, pues no, ¿dónde está? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ahí es donde da Dios, ¿no? De acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El espíritu de Dios va a estar ahí, en una iglesia unida, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, como dice nuestra hermana Mónica. La Biblia dice así, cimentados, arraigados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces la iglesia tiene que estar unida. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Bendito Padre, Señor, le damos infinitas gracias por todas sus bendiciones, mi Dios. Padre amado, usted que vive y reina por los siglos de los siglos, santificado sea su nombre por siempre, mi Señor. Le damos gracias, mi Dios, porque usted nos permite reunirnos como un grupo de sus hijos, mi Señor, para estudiar su palabra. Le rogamos, mi Señor, que podamos recibirla en nuestro corazón y ponerla en práctica, mi Señor, que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos entender la maravillosa herencia que tenemos junto con usted, mi Señor Santo, pero que también podamos ser humildes, mi Señor, para poder hablar a otros, para poder acercarnos a otros, mi Señor, y estos le conozcan a usted a través nuestro. Mi Señor, llénenos de su Santo Espíritu. Acompáñenos, mi Señor, en nuestras labores, se lo rogamos, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Ajá.